Buenos días. Vamos a hacer la primera parte, que es la de tipo test, del examen de PCE de química de septiembre, de la convocatoria de septiembre de 2021. Bien, bueno, pues aquí tenéis la información inicial de cuánto vale cada pregunta. Esto lo tendréis también en el examen de PCE. Y vamos a empezar con cada una de estas preguntas. La primera nos dice, ¿cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al nitrógeno de número atómico Z igual a 7? ¿Vale? Entonces tenemos 1s2, 2s1, 1s2, 2s2 y 1s2, 2s2, 2p3, ¿vale? P3 que sería 2p3. Bien, aquí claramente nos tenemos que fijar en el número de electrones que tenemos. Si nos dice que Z es igual a 7, buscamos una configuración electrónica con 7 electrones. Esta, si sumamos el S2 y S1, pues nos daría 3 electrones. Aquí, si sumamos, nos daría 2 y 2, pues tendríamos 4 electrones, y de esta tendríamos 7 electrones. Entonces, claramente sería la respuesta C. ¿Vale? Esto lo podemos hacer construyendo la configuración electrónica con el número atómico 7. ¿Cómo lo haríamos? Ya sabéis que tenemos el diagrama de Moller, ¿vale? Lo hacemos un poco, 2p, 3p, y luego ya sabéis pues, que sería 3d y tal, pero bueno, como esta es cortita no hace falta hacer mucho más. Entonces empezaríamos por aquí, ¿vale? Seguiríamos por aquí y luego por aquí. Bien, entonces si tenemos 7 sería, ya sabéis que los S admiten 2, 1s2, luego iríamos por aquí, el 2s sería 2s2, ¿vale? Llevamos 4 y nos faltarían 3. Entonces el siguiente que vendría sería por aquí, que sería el 2p. Pues 2p, el p admite 6, pero no vamos a llenar los 6 porque nos basta con 3. Entonces sería 2p3. Entonces claramente sería la respuesta C. Muy bien, pasamos a la pregunta 2. Nos dice, la primera energía o potencial de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancar el electrón más débilmente retenido. ¿Cuál de las siguientes listas de elementos están en el orden correcto respecto a los valores de dicha energía? Bien, ya sabéis que la energía de ionización en la tabla periódica aumenta cuando vamos en este sentido. ¿Por qué? Porque digamos que la energía de iniciación es lo que nos cuesta, como dice aquí, arrancarle un electrón, el electrón de la capa más externa, a un átomo. Como ya sabéis que la electronegatividad aumenta conforme vamos para allá, ¿de acuerdo? Entonces la energía de ionización, es decir, lo que nos cuesta arrancar un electrón de un átomo, también irá para allá, porque estos átomos que están aquí querrán mantener más el electrón que estos que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, como los metales, que fácilmente se ionizan y dan átomos de carga positiva, porque han perdido un electrón o más. Entonces, tenemos que ordenarlos en orden de que nos vayamos hacia arriba y hacia la derecha. Tenemos que en la tabla periódica, precisamente, las últimas columnas, ¿vale? Los de arriba del todo, tenemos que serían nitrógeno, oxígeno, flúor y helio. Entonces tenemos que, conforme vayamos para allá, aumentar la energía de ionización. Entonces, claramente, la respuesta correcta será la respuesta B. El nitrógeno es el que menor tiene energía de ionización y conforme vamos yendo hacia la derecha, luego oxígeno, flúor y helio tendrán mayor energía de ionización. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, el enlace HO en la molécula de agua es un enlace iónico covalente apolar o covalente polar. Vale, ya sabéis que este enlace, el enlace del agua, HO, entre un no metal y un metal, entre comillas, el hidrógeno, que actuaría como metal, tenemos que sería un enlace claramente covalente, ¿vale? Pero claro, ¿qué sería? ¿Covalente a polar o polar? Teníamos que el enlace es polar cuando uno de los dos átomos es más electronegativo que el otro o tiene una diferencia de electronegatividad considerable. Entonces tenemos que si el oxígeno es un átomo muy electronegativo y el hidrógeno es poco electronegativo. Entonces vamos a tener que va a ser un enlace covalente polar. De hecho, la molécula de agua es una molécula polar. ¿Por qué? Pues porque sus enlaces son polares. Entonces tenemos que la respuesta correcta va a ser la C. Es un enlace covalente polar. Pasamos a la siguiente. Aquí nos dice de los siguientes ácidos, ¿cuál de ellos es un ácido débil? Bien, tenemos que el ácido nítrico, que es la respuesta A, sabemos que es un ácido fuerte, ¿vale? De hecho, el ácido nítrico se disocia completamente y tenemos que la constante de acidez en los ejercicios ni siquiera nos la dan porque es muy elevada, ¿de acuerdo?
Bien, tenemos que el ácido clorhídrico también es un ácido muy fuerte, de hecho es de los ácidos más fuertes que hay, el ácido más fuerte. Entonces tiene una constante de acidez tan elevada que prácticamente no nos dan en los ejercicios porque se supone que se disocia todo y tenemos que el HCOOH, que se llama ácido fórmico, tenemos que es un ácido débil porque no se disocia completamente. De hecho, su constante de acidez del ácido fórmico es 1,84 por 10 a la menos 4. Es decir, que prácticamente se disocia muy poquito, ¿vale? Entonces, se trataría de la respuesta C, la correcta. Sería el ácido fórmico el que es el ácido débil, ¿vale? Bien, la pregunta 5 nos dice los productos de la electrólisis del cloruro de magnesio fundido son H2 y Cl2, Mg líquido y OH acuoso, ¿vale? Disuelto, y Mg líquido y Cl2 gas, ¿vale? Claramente va a ser la respuesta C, porque si estamos haciendo electrólisis en la molécula de cloruro de magnesio, obviamente esto como resultado pues nos va a dar por un lado magnesio y por otro lado nos va a dar el cloro. ¿De acuerdo? En la pregunta 6 nos pregunta ¿qué número cuántico está asociado con el momento angular? Bien, ya sabéis que en los electrones tenían 4 números cuánticos referidos a la energía que tenían en un átomo, ¿vale? En el nivel atómico, y teníamos que el número n era el primero de todos, ¿vale? El número n era el número cuántico principal. Luego el L era el número cuántico referido al momento, ¿vale? Angular. El número M era el número cuántico referido al momento magnético y luego teníamos el número cuántico S que era el del spin, ¿de acuerdo? Teníamos pues que el número N podía ser los números naturales, 1, 2, 3. El número L podía ser desde 0 hasta n-1. El número m podía ser desde menos L pasando por 0 hasta L, es decir, menos L más 1, etc. ¿Vale? Y S simplemente podía ser un medio y menos un medio. ¿De acuerdo? Bueno, está claro entonces que el número cuántico que hace referencia al momento angular es el número L. Entonces la respuesta correcta sería la B. Bien, pasamos a la pregunta 7. En la pregunta 7 nos dice, de los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál tiene un átomo de nitrógeno en su estructura? Bien, pues vamos a verlos. Tenemos que los alquinos son los compuestos orgánicos que tienen una cadena y entre dos carbonos tenemos un triple enlace, ¿vale? Entonces tenemos que los alquinos no tiene por qué haber ningún nitrógeno, ¿de acuerdo? En los aldehídos teníamos que se trataban de moléculas, compuestos orgánicos, ¿vale? Donde teníamos una cadena de radicales y al final acababa en un carbono unido a un oxígeno y unido a un hidrógeno. Por tanto, los aldehídos no tienen por qué tener tampoco un compuesto no tienen, digamos, un nitrógeno en su estructura. Por tanto, por descarte nos quedaría la B, ¿vale? Que es la respuesta correcta, porque además las amidas son precisamente son las amidas y las aminas los compuestos orgánicos que tienen nitrógenos. Las aminas sería cuando tenemos una cadena de hidrocarburos y tenemos al final de ella pues un NH2. Esto sería una amida. Por tanto, es la que tiene un nitrógeno en su estructura. Entonces, la respuesta correcta está claro que sería la B. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar a la 8. En la 8 nos dice la reacción de un alqueno con ácido bromhídrico es una reacción de adición electrófila, sustitución nucleófila o oxidación. Bien, la respuesta correcta sería la A, porque la definición de adición electrófila sería cuando un reactivo se añade a un doble o triple enlace poco polarizado, como por ejemplo puede ser el de carbono, ¿vale? Entonces tenemos que un alqueno sería un doble enlace poco polarizado, porque si son dos átomos iguales, son de carbono, no está polarizado. La B no sería porque la sustitución nucleófila solamente se da en hidrocarburos aromatizados, es decir, hidrocarburos que tienen, por ejemplo, que son cíclicos o que tienen un fenil o un fenol, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta no sería. Y luego de oxidación claramente no sería, ¿vale? Estamos hablando de que sería respuesta A porque sería adición electrófila en este caso, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 9. En esta nos dice, indique la respuesta correcta. Un catalizador es aquella especie que
y nos dice modifica la velocidad de reacción sin formar parte de los reactivos y productos, modifica la velocidad de reacción formando parte de los reactivos y modifica la velocidad de reacción formando parte de los productos. Bien, está claro que la respuesta correcta será que modifica la velocidad de reacción. Como ya sabéis que un catalizador la puede aumentar la velocidad o si se trata de un catalizador inhibidor la puede disminuir, pero la cuestión es si forma parte de los reactivos, los productos o de ninguno de los dos. Tenemos que la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Sería la A porque un catalizador no reacciona, no participa en la reacción, se encuentra cuando, digamos, se realiza la reacción, se encuentra primero entre los reactivos, ¿vale? Y luego también entre los productos, pero no forma parte de la reacción. Entonces no forma parte de los reactivos ni los productos, simplemente está y su papel es modificar, ¿vale? Ya sea aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Vale, pasamos a la pregunta 10. Nos dice cuál de las siguientes fórmulas corresponde al hipoclorito de cesio, ¿vale? Esta es fácil porque sería formulación inorgánica. Aquí tenemos que primero nos dice la primera respuesta A sería CsClO2, la respuesta B CsClO y la respuesta C sería CeClO. De entrada ya podemos descartar la respuesta C porque tenemos que el cesio no es CE, es CS. ¿Vale? Entonces la idea sería entre estas dos. ¿Vale? ¿A qué hace referencia hipoclorito? Es decir, hipo y hito. Hace referencia a que cogemos la menor valencia del cloro. Os recuerdo que las valencias positivas del cloro eran 1, 3, 5 y 7. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que coger, si estamos diciendo hito, hipoclorito, estamos haciendo referencia a que sería valencia 1. Vamos a ver qué valencias tiene aquí el cloro. Aquí primero tenéis que saber que el cesio aquí actuaría con valencia 1, valencia más 1, y tendríamos entonces que en el CsClO2 tendríamos que el oxígeno está con valencia menos 2, entonces por 2 sería menos 4, más la valencia del cesio sería 1, y tendríamos que añadir la valencia del cloro para que diera 0. Esto, si hacéis las matemáticas, aquí nos daría que el cloro aquí está actuando con valencia 3, ¿vale? Mientras que en la respuesta B, CsClO, tendríamos que el oxígeno está actuando con valencia menos 2, como ya sabéis, y solamente tenemos 1, más la del cesio, más la del cloro, esto daría 0. Si hacemos las matemáticas, la valencia del cloro sería en este caso más 1. Por tanto, esta es la correcta. Entonces la respuesta correcta sería la respuesta B. ¿Vale? Bien, en la pregunta 11 nos dice ¿cuál será el producto de solubilidad del KPS del bromuro de plomo si la solubilidad en agua es, a 25 grados es de 0,022 moles por litro? ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que entender aquí cómo se construye la constante, el producto de solubilidad. ¿De acuerdo? El producto de solubilidad tendríamos que sería, en este caso, estamos hablando de la molécula PBr, que cuando se diluye en agua, ¿vale? Sería pues 1 de Pb, ¿vale? Más 2, más 2 de bromo menos 1. Entonces, aquí lo que tenemos es que el producto de solubilidad en este caso sería Pb más 2, la concentración, ¿vale? De plomo, por la concentración de bromo menos 1 y sería al cuadrado porque tiene este 2 aquí, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el producto de solubilidad sería de esta manera. ¿Y estas concentraciones cuáles serían? Serían las concentraciones de saturación, ¿vale? Es decir, sería el máximo que admite, digamos, cada una de estas concentraciones de estas especies saturadas, ya que un poquito más de esta concentración ya haría que, bueno, causaría precipitado, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí que la concentración de plomo sería básicamente la solubilidad, ¿vale? Es decir, lo que admite esta disolución, el máximo de concentración que admitiría, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que estamos en el límite, estamos con una disolución saturada, ¿vale? Para que sea el producto de KS. Mientras que la concentración de bromo, ¿vale? Como tenemos un 2 aquí, entonces también sería 2 por la solubilidad, ¿vale? Admite el doble de concentración por este 2 que tenemos aquí. Entonces con esto tendríamos que Ks, ¿vale? Es igual
a pues, la concentración de plomo, que hemos dicho que es la solubilidad, por la concentración de bromo, que es 2S, elevado a 2. Entonces, este producto daría S por 4S cuadrado, y esto sería 4 por S al cubo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería, ya que S es la solubilidad es 0,022, pues 4 por 0,022 al cubo. Y esto daría 4,26 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Entonces, la solución correcta sería la B, ¿vale? Que sería como redondear a 4,3 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a la pregunta 12. En la pregunta 12 nos dice, ¿cuál de las siguientes manifestaciones es verdadera? Nos dice, si dos muestras de elementos A y B tienen masas iguales en peso, tendrán el mismo número de átomos. Esta afirmación es incorrecta, ya que puede tratarse de diferentes elementos que tengan diferentes masas moleculares y que a mismo peso en gramos tengan, digamos, pues diferente número de átomos, porque ya sabéis que, por ejemplo, en el carbono, como ejemplo, pesa 12 gramos un mol, ¿vale? Y el oxígeno pesaría, pesaría 16 gramos un mol, ¿de acuerdo? Un mol ya sabéis que es aproximadamente 6,022, ¿vale? Por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿vale? Entonces, que pues por ejemplo en 16 gramos tendríamos sí que un mol de oxígeno, pero tendríamos menos de un mol de carbono. Entonces no tendríamos el mismo número de átomos, ¿vale? Entonces obviamente esta es incorrecta, la A, ¿vale? No es correcta. La B nos dice, la masa atómica de un elemento es la masa en gramos de un átomo de dicho elemento, ¿vale? Nos dice, como acabamos de ver aquí, la masa atómica de un elemento, pues por ejemplo esta, ¿vale? Sería la masa en gramos, bien, pero no de un átomo, sino de un mol de átomos, es decir, de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, esta también sería incorrecta, ¿vale? La correcta sería la C, que nos dice que el número de átomos de 5 gramos de oxígeno es igual al número de moléculas de 10 gramos de oxígeno, ¿vale? Vamos a comprobar esto si es correcto. Tenemos que en 5 gramos de O2, si tenemos que el oxígeno pesa 16 gramos por mol, entonces tendremos un mol 16 gramos, tendríamos 0,3125 moles de oxígeno, ¿vale? De O2. Y nos dice que en 5 gramos nos dice el número de átomos de oxígeno, ¿vale? Entonces tendríamos que ver el número de átomos. Como por cada molécula hay 2, entonces tendremos que 0,3125 moles de O2, pues por cada molécula de O2 tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Porque es O2, entonces tendremos 2. Entonces sería 0,3125 por 2 entre 1, y eso daría 0,625 moles, ¿vale? De átomos de oxígeno, ¿vale? Esto si lo multiplicamos por el número de Avogadro, es decir, por 6,022 por 10 a la 23, sacaríamos el número total de átomos, ¿vale? Que sería aproximadamente, ¿vale? El número de átomos de oxígeno sería de 3,75 por 10 a la 23. Y nos dicen que esto tendría que ser igual al número de moléculas de 10 gramos de oxígeno, ¿vale? Lo comprobamos, pues en 10 gramos de oxígeno, el número de moléculas será, pues como hemos hecho antes, pues por cada mol serán 16 gramos y por cada mol que tengamos es 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿vale? Ahora está hablando de moléculas, no de átomos. Ojo al detalle. Por cada mol, ¿vale? Y entonces esto daría 10 entre 16 por 6 por 10 a la 23, estoy aproximando el número de Avogadro, ¿vale? A 6 por 10 a la 23, sería también 3,75 por 10 a la 23, ¿de acuerdo? Por tanto, dan lo mismo. Es obvio porque estamos cogiendo, estamos hablando de átomos que por cada molécula hay el doble, hay 2, y estamos cogiendo el doble de masa. Entonces, por tanto, nos va a dar el mismo número, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la pregunta 13, que nos dice, el amoníaco NH3 es una base de Bronsted debido a que el nitrógeno tiene grado de disociación +3,
la posición del nitrógeno en el sistema periódico o el par de electrones sin compartir del oxígeno. ¿De acuerdo? Según la teoría de Bronsted-Lowry, para tener una base tenemos que tener una molécula que sea capaz de aceptar un protón. ¿Esto qué implica? Esto implica que la molécula tiene que tener un par de electrones sin compartir, ¿de acuerdo? La definición de la base de Bronsted no viene nada que diga que el nitrógeno tiene que tener un grado de oxidación determinado, ¿vale? Entonces esta no es, ni obviamente la posición del nitrógeno en el sistema periódico, ¿vale? Tiene que tener un par de electrones sin compartir para poder aceptar fácilmente un protón. Entonces tendríamos la molécula que ya conocéis, que es NH4+, ¿de acuerdo? Que sería cuando la molécula, el amoníaco, acepta un protón y se convierte en NH4+, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta 14 nos dice, para los potenciales estándar de electrodo para las siguientes reacciones, ¿vale? Estas que tenemos aquí, son los siguientes, ¿vale? Nos pone aquí los potenciales estándar referente a cada una de estas, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenéis que saber que por teoría, cuando tenemos un potencial estándar mayor, la capacidad oxidante aumenta. Es decir, este sería el mayor oxidante porque tiene un mayor potencial estándar de electrodo. Mientras que cuanto más bajo sea el potencial estándar, de hecho, si es negativo todavía más, ¿vale? Porque puede ser negativo, entonces tenemos que aumenta la capacidad reductora, ¿de acuerdo? Entonces, el agente reductor más fuerte será el que tiene un menor potencial estándar de electrodo, ¿de acuerdo? Es decir, será el de cobre, ¿vale? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C, porque tiene un menor potencial estándar. Si nos estuvieran preguntando por el agente oxidante más fuerte, sería, en este caso, la plata, ¿vale? Porque es el que tiene un mayor potencial estándar de electrodo. Por último, tenemos la pregunta 15 que nos dice cuáles de los siguientes compuestos son isómeros de función. Con esto se refiere a las moléculas que en su forma, en su nomenclatura compacta, tengan la misma nomenclatura. Entonces vamos a escribirlas, ¿vale? En esta primera, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 carbonos, entonces la 1 sería C3. Vamos a ver cuántos hidrógenos. Tendríamos 3, 2 y 3, es decir, 8. H8 y oxígenos tendríamos solamente 1, entonces sería de esta manera. La molécula 2 sería 1, 2, 3 y 4, 4 carbonos, 3, 5, 7 y 10 Hs, 10 hidrógenos y un oxígeno. Ya de entrada ya podemos ver que estas dos moléculas no tienen isomería, ¿vale? Porque ya no son iguales las fórmulas. Vamos a ver la 3, con cuál tendría isomería. Tenemos 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 7 y 8 hidrógenos y un oxígeno. Entonces tenemos que la 1 y la 3 son las que tienen isomería de función, ¿vale? Fijaos que son C3H8 o las dos. Entonces la respuesta correcta aquí sería la A, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que hayáis entendido todas las preguntas y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.